esta hora vamos a saludar a la doctora Laura Villamil, quien es médica especialista en psiquiatría y salud mental, pero además ella es magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia, experta en adicciones del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora Laura, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Gracias por recibirnos porque sabemos que ya está a puertas de tener a su bebé. Hola Carolina, hola Paula, ¿cómo están? Gracias por la invitación, así es, ya casi nace mi bebé. Ay, yo decía, Dios mío, ¿qué tal que no alcancemos a tenerla? Porque ya el bebé se nos viene, así que bueno, pues qué alegría que hayamos alcanzado a tener esta entrevista con usted el día de hoy, doctora. Doctora, mire, Paula ahorita ha sido una pregunta súper interesante que hicieron esta mañana, la mesa de trabajo de la mañana, y es ¿cómo hace uno para identificar, y que sea usted quien nos responda, cuándo es un atracón y no que uno tenga mucha hambre o que uno tenga una ansiedad pasajera? ¿Cómo se diferencia? Esta pregunta es súper interesante y sobre todo porque fíjate que hay muchas personas que viven toda su vida con un trastorno por atracón y se dan cuenta hasta los 30 o 40 años. Y justamente la característica principal es que las personas consumen grandes cantidades de alimentos, pero además de esto se acompaña de una sensación de sentirse fuera de control, es decir, a pesar de sentirse ya saciados, como que no pueden parar de comer. Entonces, esta es la característica principal de este tipo de trastorno. Y fíjate que es muy, muy, muy común, más o menos afecta entre el 0.6 y el 2.3% de la población mundial, entonces realmente es bien frecuente y la gente piensa simplemente que es que come muy rápido o que come más de la cuenta, cuando definitivamente lo que está pasando es que no pueden ponerle un freno a la alimentación, quedan completamente fuera de control. Doctora Laura, yo quisiera saber ¿por qué esa relación de, bueno, primero ese atracón, comer rápido de manera prácticamente que descontrolada, y cómo se relaciona eso con esa sensación de culpa, de vergüenza y de disgusto consigo mismo de haber actuado de esta forma y de haber comido así? Mira, causas, hay bastantes causas, no hay una explicación específica. Sin embargo, esto se puede explicar desde la crianza, que te criaron de una manera donde te gratificaban con alimentos, donde comer era muy bien visto. De hecho, comer exageradamente en ocasiones aún se ve bien visto, nadie lo critica, ¿sí? Por otro lado, los estudios, por ejemplo, de neuroimagen, lo que muestra es que hay cierta alteración en los circuitos cerebrales llamados córtico-estriatales. Son los mismos circuitos que se ven afectados en otros tipos de adicciones, como adicción a la cocaína, adicción a otro tipo de sustancias psicoactivas. Y lo que va a generar es una alteración a nivel de ciertos neurotransmisores, que son unas moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse, y ciertas alteraciones a nivel de la sustancia blanca, generando que el paciente no pueda controlarse. De hecho, es un trastorno que se caracteriza por una impulsividad bien grande. El paciente siente que no puede frenar este tipo de conductas. Por otro lado, los pacientes, debido a la impulsividad, sienten que deben repetir una y otra vez esa conducta, justamente por la liberación de dopamina que genera la ingesta de este tipo de alimentos, porque además la mayoría de las veces son alimentos que son altamente palatables, ricos, dulces, azucarados, que generan ciertas reacciones en el cerebro que hacen sentir al paciente tranquilo, que hacen que se sienta muy plácido, pero por un momento corto, porque como tú bien dices, después de un tiempo el paciente va a empezar a sentir culpa, va a empezar a sentirse ya no saciado, sino incómodo, incluso a veces con ganas de vomitar o de devolver la comida que acaba de ingerir, o sea, sentir muy distendido, con dolor abdominal. Entonces, esta sensación tan desagradable de llenura va a hacer que el paciente se arrepienta de haber comido tanto, ¿sí? Pero definitivamente al ser un problema que, como acabo de explicar, incluye la alteración de ciertos neurotransmisores, de ciertas sustancias químicas, pues el paciente no va a poderla controlar fácilmente. Doctora, a mí me parece algo bien interesante que usted nos explicara un poco la diferencia entre un trastorno por atracón
la anorexia y la bulimia, y le digo por qué. Porque hay veces que cuando uno ve que una persona tiene algún desorden alimenticio, a todo el mundo le dicen que tiene anorexia, o ese tiene bulimia, o ese está atracón, o tiene atracón. Quisiera que usted nos educara un poquito, nos explicara cuál es la diferencia entre uno y otro, porque no todo es lo mismo. Por ejemplo, si una persona cuenta mucho las calorías o mira las tablas nutricionales, dicen, es que es anoréxica. Y yo siempre me doy de la tarea de decir, no, anoréxica no es, porque anoréxica es la persona que no ingiere ningún tipo de alimento. ¿Cómo podríamos diferenciar para que cada uno ahorita en casa, cada oyente entienda y sepa identificar si ve a alguien en su familia que esté teniendo algún tipo de estos comportamientos? Claro que sí. Mira, en realidad el trastorno por atracón, como te decía, es el más frecuente a nivel pues mundial. De hecho, pues yo creo que hay muchas personas diagnosticadas y este se caracteriza, como te decía, empecemos a hablar pues por este que es como el tema del día. Se caracteriza por esa sensación de no poder parar de ingerir una gran cantidad de alimentos en un periodo corto de tiempo, no poder parar, pero no tener ningún tipo de conducta compensatoria después de haberlo hecho. ¿Sí? Es decir, no salir a correr 10 kilómetros o no irse al baño a vomitar, no compensarlo de ninguna manera. De hecho, es muy frecuente que las personas con trastorno por atracón además sufran de patologías metabólicas tipo diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso. Por otro lado, tenemos la bulimia nerviosa, que es muy frecuente sobre todo en la adolescencia, aunque también hay personas adultas con este tipo de trastorno, pero es más frecuente en la adolescencia y se caracteriza por la ingesta igual de una cantidad de alimentos, ¿sí?, en un periodo corto de tiempo y parecido al trastorno por atracón, pero en este trastorno sí va a existir una conducta compensatoria, como provocarse vómito, como de pronto utilizar algún tipo de diurético, de laxante o caer en hacer horas y más horas de ejercicio para dejar de sentir culpa, para compensar esa conducta de haber comido tanto y de sentirse incómodamente lleno. Y por otro lado tenemos la anorexia nerviosa, que se caracteriza porque el paciente tiene unas ideas distorsionadas en relación a su imagen corporal. Esta persona se va a ver de gran volumen a pesar de estar completamente delgada. Y además de eso va a tener conductas restrictivas en donde no va a querer comer. Y sí, puede tener obviamente cierto control sobre los alimentos que ingiere. Entonces intenta que los pocos alimentos que de pronto ingiera en el día sean muy hipocalóricos, ¿sí? Prefieren a veces comer incluso solamente alguna fruta con bajo índice glucémico o algún vegetal durante el día. A veces comen solamente una vez al día y pues la restricción alimentaria va a ser característica. Ellos van a disfrutar de restringirse de alguna manera porque van a sentir que de esta forma tienen el control sobre su peso, porque es un trastorno donde la mayoría de pacientes tienen rasgos, no todos, pero la mayoría de pacientes tienen rasgos muy obsesivos, muy controladores, en donde incluso quieren controlar pues su alimentación. Entonces son diferentes tipos de trastornos. Definitivamente siempre van a estar de por medio estos circuitos de recompensa, van a estar alterados estos neurotransmisores cerebrales, pero cada uno tiene unas características distintas, pero todos son muy graves y pueden tener desenlaces pues fatales. En el caso de la anorexia, una persona con una desnutrición proteico-calórica puede incluso llegar a requerir de una unidad de cuidado intensivo, puede requerir de una hospitalización por un tiempo prolongado al generar pues falla multiorgánica. En el caso de la bulimia, el paciente puede generar alteraciones en su dentadura al provocarse vómito, alteraciones en su esófago, puede generar broncoaspiraciones y obviamente en el trastorno por atracón pues puede desarrollar una cantidad de patologías metabólicas. Entonces definitivamente ninguno de los tres tiene un buen desenlace. Doctora, a esta hora tenemos en línea a don Luis. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, don Luis, adelante. Mira, yo soy un paciente que sufrí mucho tiempo de atracones
comía demasiado y llegué a tener un peso de 110 kilos. Hice la opción más rápida, que fue una cirugía de bypass, pero pues como sufrí atracones, pues sí te operan el estómago, pero no te operan el cerebro. Entonces yo sigo comiendo rápido. Pues los primeros meses después de la cirugía tuve los episodios de depresión porque yo no podía comer. Entonces es algo que también se debe tocar en este programa, ese como el síndrome post de un paciente bariátrico. Sientes problemas de que llaman síndrome de vacío rápido. No sé si la doctora conoce eso. Dumping. Sí, hola Luis, ¿cómo estás? Lo que tú estás hablando es muy, muy importante porque definitivamente la solución no es el bypass, porque el bypass o las cirugías bariátricas de hecho pueden traer otro tipo de complicaciones debido a la absorción de ciertos nutrientes que posteriormente van a sintetizarse en neurotransmisores, en serotonina, dopamina, noradrenalina y pues la alteración a nivel de la síntesis de estos neurotransmisores puede generar en este tipo de pacientes más ansiedad, más depresión, ¿sí? Entonces definitivamente no siempre es la solución y es algo que no siempre le explican a los pacientes que ingresan a este tipo de cirugía. Definitivamente, como tú bien dices, se opera el estómago, pero no el cerebro. Y justamente la alteración del trastorno por atracón está a nivel, pues, cerebral. ¿Sí? Entonces, definitivamente, lo que debería impactar sobre todo el tratamiento es el cambio en los hábitos alimentarios, identificar cuándo se tiene hambre fisiológica, cuándo se tiene hambre emocional, aprender a designar un tiempo mínimo para comer para que se liberen ciertas hormonas como la leptina, que nos ayuda a sentirnos llenos, saciados, ¿sí? Empezar a hacer ejercicio, pero a veces este tipo de cirugías pues no es el tratamiento ideal. Doctora Laura, en caso de que yo tenga un familiar, sobre todo las mamás que sufren tanto al ver que sus hijos tengan un trastorno por atracón o que tengamos un marido, una pareja o alguien cercano con esto, pues yo sé que juzgar y uno decirle a la persona, a veces abordarlo es muy difícil, sobre todo porque esa persona tiende a ser sensible y se siente atacada y al decírselo quizás pueda ser contraproducente. Usted, desde la psiquiatría, ¿cuál es el consejo que nos puede dar para abordarlos y no espantarlos y que no termine siendo la solución peor que la ayuda? Definitivamente me parece que uno debe hablarle desde la racionalidad, ¿no? No decirle, oye, es que te estás viendo muy gordo. Qué feo eso, porque pues definitivamente uno no es nadie para criticar el cuerpo de otra persona si no te lo han pedido, ¿sabes? Es diferente si tú me dices, oye, ¿cómo me veo? Me he engordado tal, pero si alguien no te lo ha pedido, pues uno no debería caer en eso porque vas a lastimar al otro, no vas a dar soluciones. Pero sí definitivamente uno debería hablar desde la parte de la salud, ¿no? De pronto decirle, mira, veo que estás comiendo mucho azúcar, de pronto puedes terminar diabético o de pronto puedes terminar hipertenso. Oye, mira que leí un estudio donde muestran que el azúcar se relaciona con depresión. ¿No será que de pronto estás intentando tapar con el azúcar algo que te está haciendo sentir mal? O sea, me parece que si uno habla desde la racionalidad, desde la evidencia, podría ser que la otra persona de pronto buscara ayuda, pero no atacándolo, porque si uno ataca a otra persona, pues justamente va a lograr todo lo contrario, va a lograr que se asuste, va a lograr que salga corriendo y que no busque ayuda, ¿no? A veces no es sencillo ir directamente al psiquiatra, ¿sí? Sino que se puede de pronto empezar por decirle, ve al médico a hacerte exámenes generales, porque veo que, no sé, te estás comiendo 15 chocolatinas al día, ¿sí? Me parece que de pronto eso no está siendo saludable. Entonces de pronto si se da cuenta que tiene los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, pues de pronto ya puede ser parte del tratamiento y puede ir cediendo este paciente hasta llegar al psiquiatra, porque el psiquiatra sí es una ficha importante. Obviamente debe ser un trabajo interdisciplinario donde nutrición, psiquiatría, a veces hasta el mismo endocrino valore al paciente, ¿sí? Pero pues se debe empezar por algo.
Doctora, importante esa recomendación que usted hace, el tema del ejercicio, consultar al psiquiatra y demás, pero yo quiero preguntarle claramente sin dar los nombres, ¿qué tan frecuente es que este tipo de trastorno se presente por algún caso en específico emocional? ¿Qué es lo que usted ha encontrado a lo largo de estos años, doctora Laura? Es súper frecuente que se relacione con causas emocionales. De hecho, la mayoría de personas que tienen trastorno por atracón tienen también pues hambre emocional, en donde tienden a caer en estos atracones después de tener una pelea con la pareja, de tener una pelea con el jefe, de pronto de tener un mal día, ¿sí? Y justamente como se piensa que el alimento ingerido va a generar calma, pues entonces se va a querer repetir esta conducta una y otra vez, porque definitivamente estos alimentos ultraprocesados, azucarados, sí van a generar picos de serotonina y de dopamina, que sabemos que son los neurotransmisores relacionados con la tranquilidad, con la calma, pero este pico de neurotransmisores va a durar algunos pocos minutos. Nuevamente va a caer, va a haber un descenso de glucosa y el paciente va a volver a sentirse ansioso, triste, ¿sí? Y lo va a llevar a querer nuevamente buscar este tipo de alimentos y se va a volver una adicción a la comida, al azúcar, porque normalmente son alimentos pues que tienen azúcar, y va a llevar al paciente a que se sienta profundamente arrepentido y culpable. Entonces se vuelve un círculo vicioso. O sea que a la pregunta que yo hice ahorita, doctora, yo hice una pregunta al comenzar el programa, no sé si todavía usted ya estaba conectada, de qué es lo que quiero llenar, qué vacío es el que quiero llenar a la hora de atracarme a la comida, si hay definitivamente una correlación emoción-atracón. La mayoría de las veces, sin duda alguna, existe una relación gigante entre las emociones y la alimentación, y de hecho hay estudios incluso de marketing donde muestran que si uno, por ejemplo, va a hacer mercado con hambre, termina echando en el carrito de mercado un montón de alimentos azucarados, ultraprocesados, ¿sí? Entonces definitivamente el apetito, ¿sí?, y la alimentación que uno ingiere está relacionada completamente con las emociones y con las conductas de un ser humano. Bueno, pues doctora Laura Villamil, por favor, no se me mueva, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con la doctora Laura Villamil, quien es es médico psiquiatra y especialista en nutrición, y hoy estamos hablando sobre el trastorno de atracón, y justamente tenemos en la línea a don Hernando. Don Hernando, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? Yo me encuentro en Bogotá y quiero preguntarle lo siguiente. A mí me pasa al contrario de lo que todas las personas han hablado durante el programa. Sí, señor, cuéntenos qué le pasa. Bueno, yo no tengo problemas de salud, gracias a Dios, pero hay veces no me provoca la comida cuando digamos que no como en mi casa, no me provoca la comida callejera. ¿Qué puedo hacer? Doctora Laura. No. Hola, don Hernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Definitivamente me parece que son hábitos, ¿no? Son hábitos que usted generó, no me parece algo grave. Lo que me parecería grave es que no le provocara comer ni en la casa ni en la calle. Pero si usted come en la casa, me parece más que saludable, porque definitivamente uno en la casa puede elegir qué aceite compra, qué ingredientes compra, mientras que si uno va a comer a un restaurante, pues uno no sabe de pronto qué ingredientes se están utilizando. Entonces, definitivamente, si solamente es lo que usted está refiriendo, no me parece un problema mayor, ¿sí? Doctora, aquí también nos escriben por WhatsApp algo bien interesante que yo no había escuchado, pero míreme esto. Nos pregunta una oyente, quisiera saber más sobre el fenómeno de disruptar la comida, masticarla, pero no tragarla. Sospecho que una amiga sufre de lo mismo. ¿Usted nos podría explicar, doctora? Claro, esto también puede hacer parte de otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria, en donde los pacientes justamente lo que hacen es masticar la comida, pero no la tragan, sino que definitivamente cogen y la escupen nuevamente, ¿sí? Entonces habría que ver si además se acompaña de síntomas ansiosos, de miedo de pronto a ganar peso,
si definitivamente es algo que ya viene desde hace tiempos, porque muy posiblemente sí esté desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria en donde esté regurgitando la comida, donde tenga miedo justamente incluso a engordarse. Doctora, ¿qué medidas de autocuidado se pueden adoptar para prevenir justamente este trastorno por atracón y poder tener mejores hábitos alimenticios? Es decir, como prevención, ¿qué podemos hacer? Bueno, es muy importante identificar cuando se tiene hambre fisiológica y cuando se tiene hambre emocional. Sí, el hambre fisiológica va a aumentar gradualmente, el hambre emocional aparece de repente, el hambre fisiológica cuando tiene hambre fisiológica, pues uno puede quedar satisfecho con cualquier tipo de alimento, incluso alimentos saludables. En cambio, el hambre emocional normalmente se caracteriza por un antojo, normalmente algo dulce, algo ultraprocesado. En el hambre fisiológica, una vez saciada el hambre, las ganas de querer seguir alimentándose pues paran. En cambio, en el hambre emocional hay una sensación de no poder parar, así se sienta saciedad. En el hambre fisiológica no vamos a sentir culpa, no vamos a sentir arrepentimiento, mientras que en el hambre emocional aparecen grandes sentimientos de culpa, de arrepentimiento. Vamos a quedar pensando mucho tiempo si estuvo bien lo que comimos o no. Por otro lado, es muy importante el vínculo que se genera con los alimentos desde niños, ¿no? Entonces, si acá hay padres de familia conectados, tener en cuenta que uno no debe utilizar los alimentos para castigar o gratificar a los niños. Entonces, si te portas bien, vamos a comer helado de chocolate. Pues no, porque entonces van a asociar los alimentos dulces, azucarados, estos alimentos que de pronto no son tan saludables, con algo positivo, y esto no es adecuado. Por otro lado, designar, como decía en un principio, un tiempo para desayunar, para almorzar y para cenar, y hacerlo, si se puede, sentado, con calma, estar concentrado en lo que se está comiendo, teniendo el televisor, el celular lejos, ¿sí? Justamente para darse cuenta qué porción me estoy comiendo, qué calidad, qué cantidad de alimentos estoy comiendo, ¿sí? Y pues obviamente dejar al organismo que genere ciertas hormonas que nos van a ayudar a sentirnos saciados a medida que comemos. Entonces, comer no es tan sencillo como la gente piensa. Definitivamente uno debería comer conscientemente, y no hacerlo de forma emocional, sino que sea un proceso muy racional. Yo ahí quiero agregarle, doctora, y usted me dirá que soy un poco atrevida, pero quiero añadir algo interesante, y es que el hambre, cuando hay hambre, el hambre duele un poco, el estómago duele, y cuando uno siente hambre más que todo por sal. Cuando uno siente hambre, uno, por ejemplo, no diría, uy, estoy que me como un arequipe, ¿no? El hambre es más salado, es más como por necesidad. Uno quiere arroz, carne, papa, como comida de subsistencia. Y cuando hay ansiedad, uno lo que más quiere es un dulce, ese antojo, ese ultraprocesado, como usted decía, un alimento grasoso, un alimento dulce. Es más como el antojito, ¿no? Y ahí es cuando eso le permite a uno diferenciar la ansiedad del hambre real, eso por un lado. Pero por el otro ya le quería yo preguntar algo sobre los niños. Si bien usted nos da unos consejos excelentes para, por ejemplo, no comer frente al televisor, no comer con el celular, empezar a generar hábitos de niños, ¿cómo hace uno para identificar si en la casa el niño está teniendo síntomas tempranos de algún tipo de desorden? ¿Hay algo diferente al adulto? Definitivamente en los niños lo que uno puede identificar es que, y cuando uno está en la consulta, lo que uno pregunta es si los papás de pronto tienen algún tipo de obsesión o si definitivamente es prioridad, es un principio, es un valor, por ejemplo, la imagen corporal. ¿Sí? Entonces muchas veces los niños, los adolescentes llegan diciendo, no, es que mi mamá siempre de pronto compra revistas, libros, donde hablen de alimentación. Siempre está diciéndome, cuidado que te vas a engordar si te comes eso. O mira que estás comiendo mucho, ¿no? Entonces es un patrón que se repite y que los padres le enseñan a los niños, y los niños a veces justamente por eso empiezan a tenerle miedo a ciertos tipos de alimentos. Entonces
los niños empiezan a tenerle miedo, por ejemplo, a ciertas harinas, o incluso se vuelven completamente restrictivos con otros alimentos que pues uno no debería ingerir en el día a día, pero pues tampoco debería restringirse. Es decir, si tú vas a un cumpleaños y te ofrecen una torta y esto ocurre una vez al mes, pues yo no le veo el problema de aceptar la torta, porque pues si tú nunca jamás comes un alimento de pronto azucarado, ultraprocesado, también podrías caer, como hablábamos en un principio, en una anorexia. Sí, yo no hablo de comer tortas todos los días, pero eventualmente pues esto se podría. Sí, pero hay niños que definitivamente los padres son los primeros que los restringen y que al hacer comentarios inadecuados sobre la imagen corporal, pues terminan generando ciertos traumas. Entonces, son niños que definitivamente empiezan a restringir ciertos grupos de alimentos, son niños que de pronto también empiezan a sufrir de matoneo en el colegio. Muchos colegios, tristemente, por ejemplo, aíslan a las niñas o a los niños que pesan más de X kilos, ¿sí? Son niños que definitivamente a veces se deprimen, se tornan ansiosos y uno empieza a ver no el trastorno alimentario, sino un cuadro depresivo o un trastorno de ansiedad generalizado, antes que el trastorno alimentario. Entonces, pues esto hace parte ya de la valoración por el profesional en salud mental, pero sí hay muchos signos y síntomas de alarma que podrían indicarnos que un menor de edad está sufriendo de un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, pues doctora Laura Villamil, médica especialista en psiquiatría, salud mental y también magíster en nutrición clínica, muchísimas gracias por todo este tiempo y que ese bebé nazca muy lindo y muy fuerte y lleno de salud. Dios la bendiga y muchas gracias por todo este tiempo. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Esto es un espacio muy agradable y es un tema muy, muy interesante. Bendiciones para ustedes. Gracias, doctora Laura.